Muy bien. El doctor Alberto Schlesinger, abogado economista, conocedor como nadie de los temas que tienen que ver con las relaciones con Venezuela. Hay un tema que analizaba este fin de semana el hijo del doctor Douglas Botero Bocher. Rodrigo Botero es. Sí, Rodrigo. En Venezuela los generales, en Colombia los magistrados. En Venezuela los generales, porque allá el cartel del Sol son los que sostienen el régimen. Aquí los magistrados son los que están manejando y de qué manera todo. Esto es una situación bastante especial, porque aquí hay un cartel de la toga, ¿cierto? En Venezuela hay un cartel del Sol, y con base en todas esas cosas, pues obviamente se han multiplicado los generales en Venezuela, y aquí se han multiplicado de manera exageradísima los tribunales. ¿Cierto? La burocracia de la justicia se tomó esto. Allá los generales se tomaron el régimen. Es cierto. Analicemos eso. A ver, es cierto. Tiene una raíz histórica, digamos, no es algo totalmente nuevo. ¿Usted se acuerda de la famosa frase de la época de Bolívar? Sí. Que se decía que Venezuela era un cuartel. Sí. Colombia una universidad. Y Quito, ¿y qué Quito? Y Quito era una iglesia, es decir, fundamentalmente estaba representado por los sacerdotes. Sí. Eso es cierto. Venezuela toda la vida los militares han tenido un peso muy grande. De hecho, la historia de Venezuela, cuando uno ve, por ejemplo, el siglo XX, Venezuela, la mitad del siglo, en Venezuela hubo gobiernos de hecho, de facto, fundamentalmente de carácter militar. O sea que el tema de Chávez y de los militares no es nuevo para los venezolanos. Están acostumbrados, ya han estado acostumbrados a gobiernos autoritarios de facto y de corte militar. Para quienes no lo sepan, y cuando yo lo supe me llamó la atención, los partidos políticos tradicionales de Venezuela, los que existían antes, Acción Democrática y el COPEI, fueron partidos que se fundaron a final de la década de los años 40, cuando ya Colombia, los partidos tradicionales nuestros llevaban prácticamente 100 años de existencia. Exactamente. En Venezuela solamente se fundaron por cuenta de las Ibáñez. Correcto. Entonces, cuando nosotros miramos el papel de los militares y de los generales en Venezuela, eso ha sido histórico. Obviamente más ahora, porque el régimen que tiene subyugada a Venezuela en los últimos 20 años, desde que empezó Chávez, es fundamentalmente un régimen militar. El hecho de que el señor Maduro sea chofer de bus y use corbata y no tenga grado militar no quiere decir nada. Realmente el régimen venezolano es militar, está apoyado, sustentado, dirigido, orientado por los militares, y siempre lo estuvo. El caso colombiano, pues también, desde la época de Santander, nosotros nos denominamos el país de las leyes, y el país de las leyes implicaba en buena parte eso. Los magistrados, que son quienes aplican las leyes, los que las producen en el Congreso, aquí siempre se medía, me acuerdo que Álvaro Gómez lo decía, de que uno no podía medir la eficacia de los congresos por el número de leyes que producía en el año. O sea que si el Congreso lo hacía bien era porque producía muchas leyes. Al contrario, los congresos que lo hacen bien tienen que producir pocas leyes, pero las leyes que se necesitan. Pero aquí lo que producimos es magistrados. Aquí en cambio en Estados Unidos hay una corte, hay una sola corte. No, en todas partes. Tome usted un tema, por ejemplo, no solamente la Corte Superior de los Estados Unidos, además son magistrados de por vida. En este momento precisamente están discutiendo el reemplazo de uno de los magistrados, el magistrado Kennedy, que viene de la época de Reagan, que se retira, entonces están ahorita en el debate de a quién presentan para que sea analizado y le den el cargo que corresponde. Muy importante. Sí, muy importante en este momento para
para Trump. Pero claro, muy importante porque, entre otras cosas, este magistrado Kennedy, que llegó nombrado por Reagan, o sea que se suponía que era de centro derecha, al transcurrir el tiempo, pues tuvo cambios. Empezó como veleta a ir de un lado para otro, y yo creo que es bien importante poder tener a alguien que tenga una posición clara y definida Sí. En la Corte. Pero volviendo al tema nuestro, pues ha sido eso. Nosotros no solamente tenemos cualquier cantidad de jueces y de magistrados, sino que cuando usted mira, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, lo que es una sentencia, por ejemplo, que produzca el Consejo de Estado en Francia, una sentencia que normalmente no tiene más de 5 páginas, y ahí dicen absolutamente lo que hay que decir y definir. ¿Y no más? Aquí las sentencias pueden tener varios tomos. Sí, así es. Entonces ese tema que se está tocando ahora de que ese artículo, que es un artículo muy bien logrado, entre otras cosas, William, de hacer la comparación de cómo el número de militares es en Venezuela el sustento y de la estructura burocrática, y cómo aquí se ha convertido el número de magistrados, pues tiene de todas maneras unos antecedentes, digamos que un arraigo, yo diría que de tipo cultural, que se viene manejando. Pero yéndonos al tema de Venezuela, la realidad es que los militares venezolanos no solamente han sido muy, han tendido mucho a ejercer el poder político, no solamente en el gobierno, en el régimen de Chávez. Desde antes a los militares venezolanos había que tenerlos muy bien alimentados, muy tranquilos, porque los militares venezolanos, como bien lo decía, durante un siglo pues se produjeron prácticamente la mitad del periodo. Los 50 años que comprendieron el siglo XX, pues fueron regímenes de hecho, apoyados por los militares. Entonces, en el momento en que los militares se alborotaban, pues inmediatamente causaban problemas. Y por eso se creó esa figura en un país rico, era rico, tenía recursos, se creó esa figura de que los militares había que tenerlos contentos. Y una forma de tenerlos contentos era, pues, tener ascensos a los más altos niveles todos los años. Entonces allá yo me acuerdo que los militares colombianos les llamaba mucho la atención de que fácilmente un general venezolano podía tener 40, 42, 43, 44 años. De que había muchos generales venezolanos que no tenían funciones, o sea que prácticamente estaban en su casa porque eran demasiados para las necesidades del país. Y obviamente pues los aumentos salariales y las prebendas económicas eran permanentes. Pues ahora acaba, dentro de todo ese pelote y desmadre que es la situación política y económica venezolana, pues acaba de generarse una especie de escándalo porque ante la situación de los militares acaban de autorizar unas alzas salariales, unas alzas salariales importantes dentro de los términos venezolanos. Estamos hablando de que un general hoy en día el salario aumentó a 500 millones de bolívares mensuales. Pero cuando vemos el problema inflacionario en Venezuela y todo ese desorden y toda esa situación interna monetaria que existe, que es una cosa que no tiene antecedentes, pues convertimos esos 500 millones de bolívares y un general venezolano se está ganando cerca de $140 mensuales. Esa es la realidad. Pero alguien decía que uno puede medir la situación y el perfil de un país cuando los policías y los militares ganan más que los maestros, que los profesores y que los educadores. Y así estamos en Venezuela. La situación de Venezuela la tratamos la última vez que estuve aquí. Así fue. Motilándome. Sí. La hablamos y dijimos cómo lo que en Venezuela está sucediendo es un drama de magnitudes humanitarias. ¿Y la responsable quién es? La comunidad internacional. La comunidad internacional no está actuando en la forma que debería actuar, dado el enorme problema que existe en Venezuela en lo que tiene que ver con la alimentación, con las medicinas, con la educación, con la seguridad, con todos los valores sociales y elementos de convivencia que requiere una sociedad que están totalmente destruidos. Y la gente se está muriendo, y la gente se está yendo, y la gente está viviendo en unas condiciones que son absolutamente alarmantes. Comentaba esta mañana en un programa radial de que ahora acaba de hacer crisis un servicio vital, que es el del agua. Resulta que no hay agua. No hay agua. ¿No hay agua en Venezuela? No hay agua. Agua, obviamente, agua de acueducto. No hay. Hay zonas, por ejemplo, de la ciudad de Caracas, por poner un ejemplo, de Valencia, en que perfectamente pueden
no tener agua, el servicio de agua hace 4 semanas, mes y medio. Uy, por Dios. Y eso se ha convertido en un factor dramático porque hoy en día lo que la gente hace es trueque. Entonces antes cambiaban, el que tenía arroz, pues lo cambiaba por azúcar, o el que tenía pasta, pues lo cambiaba por atún. Hoy en día están cambiando alimentos por agua. Entonces, quienes no tienen agua, pero tienen alimentos, están haciendo trueque para conseguir agua. No puede ser. Es de una magnitud el drama venezolano gigantesco y parece que la comunidad internacional no terminara de entenderlo. Y el señor Maduro sigue actuando y sigue hablando y sigue viajando. En este momento está en Turquía, fue a la posesión de Erdogan. Y sube y baja y entra y todos y les ponen multas y la Unión Europea los coloca en la lista negra, los directores del régimen y ellos se mueren de la risa y los Estados Unidos hacen lo mismo, mientras tanto la población venezolana se está muriendo por falta de alimentos, se está muriendo por falta de medicinas y está escapando con lo que tiene de ese país y se está saliendo a donde pueda irse, empezando por Colombia, que por la situación geográfica, pues es el paso obligado, no solamente para quedarse aquí, sino para seguir hacia Sudamérica. Esa es una realidad absolutamente dramática. Si fuésemos a hacer como un censo en Venezuela, ¿qué encontraríamos en ese momento? Pues mire, se calcula... ¿Cuánta gente se ha Hay muerto? muchos cálculos que es muy difícil de saber. Empecemos por las personas que se van del país. Sí. Se calcula que pueden haberse ido durante el régimen cerca de 5 millones de habitantes. Uy, por Dios. Esa es una cifra absolutamente enorme, enorme para un país como Venezuela. Pues los muertos, ¿qué le podría decir? Es muy difícil, no hay estadísticas oficiales, para nada, porque eso es lo primero que se acaba. No se nos olvide lo que pasó en la Argentina con el régimen de los Kirchner, que lo primero que hicieron fue controlar el Instituto de Estadísticas para poder dar ellos su versión de qué era lo que estaba sucediendo. Allá no hay cifras oficiales, son las cifras que se producen externamente o internamente por analistas, por economistas, pero obviamente con unas dificultades grandes, porque por ejemplo, cuando se quiere saber cuántas personas han muerto por infinidad de razones. Una sí es muy clara y se sabe, y es que Venezuela hoy en día ocupa el primer lugar en el mundo en muertes por asesinato, por crímenes. Es una proporción supremamente alta dentro de los parámetros y los estándares con los que se miden estas realidades. Entonces podemos decir que desde el punto de vista de seguridad, Venezuela es el país más inseguro del mundo. Venezuela es el país que tiene la inflación más alta del mundo. Estamos hablando de que se calcula que este año la inflación puede estar por encima del 100.000%. Estoy diciendo 100.000% porque es así. Ya en este momento se está viviendo inflaciones diarias de los productos básicos, los alimentos, los servicios, que pueden estar alrededor entre el 3 y el 4% diario. Cambian los precios. Pero el problema no solamente es de cambio de precios, es que no hay abastecimiento, no hay productos. El sistema destruyó la producción interna, destruyó la oferta de bienes y servicios, y fuera de eso, destruyó lo último que quedaba por destruir, que es la columna vertebral de la economía venezolana, que es la producción de petróleo y PDVSA, la empresa líder en la producción de petróleo. Le voy a decir este dato. Cuando el señor Chávez llegó al poder, hace aproximadamente 20 años, Venezuela producía alrededor de 3,5 millones de barriles diarios. Sí. En este momento, el último dato que tenemos es que Venezuela en el mes de junio está produciendo alrededor de 1.300.000 barriles diarios. Uy, por Dios. Con una tendencia acelerada a reducir la producción en el último año. En el último año se ha reducido la producción diaria de barriles de petróleo en Venezuela en 600.000 barriles. Esos son, dados los precios de la canasta venezolana, aproximadamente han dejado de percibir unos 13.000 millones de dólares, que es lo único con lo que cuentan para poder comprar lo que no producen y lo que no tienen internamente, desde un Alka-Seltzer hasta una libra de pasta o de cualquiera de los alimentos básicos de la canasta venezolana.
Se calcula que para final del año, con esa tendencia, Venezuela llegue a estar produciendo alrededor de 1.100.000 barriles diarios. Y para el año entrante, ¿Para el 19? para el 19, los cálculos son de que Venezuela estaría produciendo, en promedio, puede estar produciendo alrededor de 800.000 barriles. Uy. Más o menos lo que Colombia produce. Esa es la realidad de la destrucción de un país. Destrucción en todo, destrucción en el aparato productivo, destrucción en la política, destrucción en los fundamentos básicos del país, destrucción en todos los aspectos. Es como si alguien se hubiera empeñado y le hubieran dado el compromiso de destruir un país, y eso lo están haciendo. Y la comunidad internacional mira para otro lado. Esa es la realidad. Hay una situación que uno, pues, que no nos toma de sorpresa porque el nuevo estilo, el presidente electo de Colombia no designó embajador en Venezuela, o no designará embajador en Venezuela. ¿Qué vamos a hacer cuando lo de Venezuela, pues obviamente, toque fondo? ¿Qué va a hacer Colombia? Bueno, primero hay una cosa que es clara. A ver. Va a tocar fondo. ¿Va a tocar más? Sí, es decir, va a tocar fondo ¿en qué sentido? En que va a haber una crisis. Y va a haber una crisis, yo creo, que muy pronto, por todos estos indicadores que le estoy dando. El salario mínimo venezolano hoy en día es aproximadamente el equivalente a $1.20. Ese es el salario mínimo en Venezuela. No tienen ni siquiera los billetes, porque ya los billetes no alcanzan, entonces tienen que mandar a imprimir billetes de mayores denominaciones, porque si no, no tienen billetes y no tienen plata para poder pagar a las firmas internacionales que producen los billetes. Es de ese orden. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a llegar a un punto en que va a ser una crisis, no se sabe hacia dónde explote, pero va a explotar, indudablemente va a explotar. Colombia, por razones obvias, geográficas, históricas, pero por realidades que nos ha traído el régimen venezolano, tiene que estar, a mi manera de ver, preparada para lo que va a pasar. Ahí no podemos ser reactivos, ahí tenemos que ser proactivos. La decisión del presidente electo me parece la única y la más adecuada que ha podido tomar. Uno no puede nombrar a un embajador cuando existe un régimen totalmente ilegítimo. Cuando uno está nombrando a un embajador, está nombrando a un representante de un país frente a otro país y fundamentalmente frente al gobierno de otro país. O sea que esa decisión me parece que es muy clara. El doctor Duque la tomó muy claramente y muy enérgicamente, con lo cual está mandando el mensaje que se debe mandar. Obviamente que seguirán unas funciones consulares, pues por las razones obvias de los colombianos que viven allá y otra serie de cosas, pero la representación diplomática no se deberá nombrar sino hasta el momento en que el régimen cambie y las cosas se normalicen. Ahí hay un tema que es muy importante, y es que sabiendo cómo son las cosas, sabiendo para dónde van, en Colombia deberíamos, dentro de todo este proceso que estamos ahora de empalme y de recibir el gobierno y de organizar el nuevo gobierno, la nueva estructura, debería haber, pienso yo, una especie de grupo interdisciplinario, tanto de los que van a estar en el sector público como del sector privado, que estuviera preparado y definiendo la estrategia que el país va a tener en el momento en que eso se produzca. Nosotros no podemos llegar simplemente de manera reactiva, por varias razones. Mirémoslo desde el punto de vista colombiano. Vamos a tener un problema que ya lo tenemos muy difícil de manejar, que es un problema de desplazamientos. Los desplazamientos, cuando haya una crisis allá, seguramente se van a complicar mucho más. Perdón. Segundo lugar, la guerrilla. La guerrilla está ubicada en territorio venezolano. Totalmente. ¿Qué va a pasar con esa guerrilla? Y, obviamente, el narcotráfico, porque Venezuela se ha convertido realmente en el punto de salida de todas las drogas que nosotros producimos. Y sabemos quiénes son las que las están produciendo. Perdón. Entonces, por esa razón, tenemos que tener un plan y una estrategia y ser muy proactivos. Pero por otro lado, Venezuela es un país con muchos recursos y es un país que va a tener que volverse a poner en pie y la economía va a tener que volverse a organizar. Y Colombia tiene que ser uno de los países básicos, fundamentales que acompañe ese proceso y que esté ahí, no solo por ayudarle a los venezolanos, sino por los intereses propios que Colombia puede tener en esa recuperación de economía y de mercado. No se nos olvide, William, que el mercado venezolano llegó a representar
cerca de 7.000 millones de dólares de exportaciones colombianas. Sí. Y con una característica, que eran exportaciones muy diversificadas. En Venezuela vendíamos lo que en Colombia se vende, que ese es el ideal. Cuando uno quiere tener un mercado, no es vender 2, 3, 4 o 5 productos distintos, sino es poder vender lo mismo, desde palos de escoba hasta bienes de capital. Y eso vendíamos en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que estar ahí y tenemos que ser partícipes de ese proceso de recuperación, no solo para tenderle la mano a los venezolanos, sino para poder participar en lo que eso significa. Tenemos una vicepresidente. Excelente. Sí. Si alguien conoce el tema de comercio internacional, si alguien conoce Venezuela, es Marta Lucía. Eso nos da esa Una bendición. Pero tenemos que tener el grupo funcionando, organizado, preparados, que en el momento en que eso se produzca sepamos qué es lo que tenemos que hacer, para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Porque Venezuela seguirá siendo un país muy importante, muy importante, fuera de que es nuestro vecino con el cual tenemos más de 2 millones de kilómetros de frontera. Hay tantas cosas, hay tantas cosas que a uno lo ponen en guardia. Perdón, dije 2 millones, 2.000 kilómetros, no 2 millones de kilómetros, 2.000 kilómetros, perdón. Bueno, ¿Usted entendió? Yo entendí y entendió toda la gente, tranquilo, Bueno, porque muy usted bien. sí conoce el tema. Muy bien. Y nadie puede ser ajeno a que se le caiga el sistema de un momento a otro. No, es que como estamos en el proceso inflacionario venezolano, es muy fácil que se me vayan unos cuantos ceros. Ahí se le salvó una. Ahí se me salvó. Sí, ahí se le salvó una, perfecto. Pero hay una situación que a uno le duele. A uno le duele los niños, los ancianos venezolanos. A uno le duele la educación en Venezuela. A uno le duele la salud en Venezuela. A uno le duele todo eso. ¿Eso qué no está manejando? ¿Cómo lo están administrando? ¿Eso qué es? Lo está manejando una cúpula corrupta, ¿Sí? una cúpula que se ha enriquecido enormemente, Uy, que no le importa al pueblo venezolano Qué para cosa tan nada, asquerosa. y con una teoría, que esa es la parte que nos debe importar a nosotros, que es eso que llaman el socialismo del siglo XXI, que se la inventaron y que es una teoría que a la hora de la verdad de teoría no tiene absolutamente nada. Son un poco de elementos y de principios dispersos que no corresponden a la realidad y que son los que han venido utilizando, diría yo, como fachada para poder decir que eso obedece a un programa político y económico, lo cual no es cierto, y que aquí lo han tomado muchos para poder decir que el socialismo del siglo XXI es el socialismo Por moderno. eso la gente votó masivamente por Duque en Colombia. Yo diría que en buena parte, obviamente, por las propuestas que el candidato Duque hacía, que eran unas propuestas muy puestas en su sitio, pero también la gente entendió, porque es que el ejemplo lo tenemos aquí. Ahí, no estamos hablando en el de patio algo, de la casa. No estamos hablando de algo que está sucediendo en las antípodas, en el Japón o en el sur del África, donde sea. Está sucediendo aquí, a gente como nosotros, a gente con la misma historia, con la misma estructura. Entonces, cuando la gente ve cómo se puede un grupo de fascinerosos tomar un país y destruir un país como lo han destruido, porque es que no nos estamos inventando nada. Estas cifras que yo les estoy dando están ahí. Los venezolanos que se están echando al mar y que se están saliendo con lo que tienen debajo del brazo, están pasando por aquí, lo estamos viendo. Y la destrucción de todo el aparato social, político, lo vemos todos los días. Eso no son mentiras, nadie puede decir que no es cierto. Eso que sucede en Venezuela perfectamente puede suceder aquí en Colombia. ¿Quién se iba a imaginar hace 20 años, William, Venezuela, que era uno de los países con mayor ingreso per cápita del hemisferio, que era la envidia de todos nosotros que siempre fuimos un país pobretón, Sí. con poquitos recursos, saltando talanqueras, como se dice permanentemente, los venezolanos con unas condiciones, una población menos de la mitad de la que tenía Colombia, unos ingresos externos garantizados, una riqueza desde el punto de vista de los recursos naturales. Venezuela es el tercer país del mundo en reservas de agua dulce. Venezuela produce aluminio, produce el mejor acero del mundo. Venezuela tiene oro, diamantes, en fin. A Venezuela ahí se acumularon buena parte de las cosas que han debido quedar mejor distribuidas en otros países del vecindario.
¿Quién se iba a imaginar que Venezuela podría, 20 años después, con un régimen que no ofreció nada, con un régimen que estaba montado sobre una serie de ideas dispersas, una serie de personas Sí. que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, un coronel del ejército, y no el primero de su curso, un coronel de tercer nivel, podía montar todo ese grupo de personajes y podía montar esa banda, porque es una banda, colocarla a dirigir el país y destruir el país en 20 años. Eso nos puede pasar a nosotros perfectamente. Pues sí. Y la gente lo tiene que entender. Aquí se salió a decir lo contrario, de que se estaba utilizando era eso como medio para asustar a la gente. ¿Qué tal la vaina? ¡Qué irresponsabilidad! Es decir, eso no es algo para asustar a la gente, es algo real que sí debe asustar a la gente y que estuvimos a punto o hemos podido estar cerca de llegar a un fenómeno como el venezolano. ¿Por qué si lo que pasó en Venezuela sucedió, por qué no puede suceder Por aquí? eso le quiero hacer un reconocimiento a usted, porque por personas como usted, este pueblo entendió, este pueblo colombiano se dio cuenta de lo que estaba pasando en nuestro vecino país, que lo he escuchado en distintas oportunidades, en sus conferencias, en sus intervenciones radiales, en la hora de la verdad. Mire, William, hace 20 años yo me vinculé, Usted ha estado muy vinculado a Venezuela. yo me vinculé mucho con el tema venezolano porque hace 20 años precisamente se tomó la decisión de manejar de una manera muy especial y muy directa el mercado venezolano por la potencialidad que tenía, y me ofrecieron a mí organizar un esquema en el cual la agenda económica binacional pudiera Sí. manejarse en forma directa. Qué bien. Y la idea es que yo pudiera, estuve allá tratando de organizar eso, se hizo y mi plan en ese momento era estarme no más de unos 6 meses y dejarlo organizado, y terminé estando 4 años. 4 años. Yendo y viniendo. ¿Ahora y estando- cuánto tiempo necesitaría ¿Necesitaría para qué? para sacar eso adelante? Adiós. No, porque es que No, a mí me tocó llegar, mire, es muy curioso. Yo llegué, yo me posesioné en mi cargo exactamente 8 días antes de las elecciones en diciembre del año 98, cuando eligieron a Chávez. O sea que a mí me tocaron los primeros 4 Uy. años de Chávez. Y me tocó, y eso que la situación en ese momento era una situación... más tranquilo. No olvídese. Todavía quedan rezagos de lo que era Venezuela, de lo que ha sido Venezuela, y la situación estaba tan grave, políticamente muy complicada. Pero tuve que verlo de cerca, y usted sabe una cosa, y aquí lo dije, y lo hablamos muchas veces, Sí. en ese momento no mucha gente lo entendió. Dije, mire, para mí la primera preocupación no es tanto qué tanto podemos vender en Venezuela, cómo podemos manejar las relaciones económicas en forma más fluida, en fin, toda esa serie de cosas que se suponía que debíamos organizar mejor. A mí lo que estoy viendo es que el fenómeno, lo que está pasando en Venezuela, se puede producir en Colombia en cualquier momento. Para mí la preocupación no es Venezuela, la preocupación es Colombia. Desde esa época, no mucha gente lo entendió, para decirle la verdad, y algunos lo vieron, porque es que también uno tiene que entender que tendría que tener una imaginación muy volada para poder pensar en ese momento que Venezuela podía llegar a donde llegó. Pero la preocupación en ese momento Nadie se fue imaginó que el país más esa. rico de América Latina fuese llegar a donde llegó. Y que fuera a llegar en manos de quienes llegó. Es que cuando vemos quiénes fueron los que hicieron y cómo exportaron la revolución y cómo nos crearon problemas a todos los países, es que acuérdense que Venezuela intervino desde Chile hasta México internamente, cómo compró países, cómo regaló el petróleo, cómo regaló los recursos, cómo trató de convertir todo esto en un esquema totalmente distinto dentro del marco del famoso Foro de Sao Paulo, que es dentro del cual han venido funcionando, que es el proceso de la toma de América Latina por parte de la izquierda, y de la izquierda peor de todas, que es la izquierda populista, Sí. que es ese populismo que lo hemos visto reflejado lo que pasó en el Brasil, lo que pasó Lo que está pasando en el la Brasil. Argentina, lo que pasó en el Perú, lo que pasó en el Ecuador, lo que pasó en Nicaragua, Ecuador, afortunadamente, lo llegó que ahora- está empezando a suceder en México, Uy. lo que pasó en otros países centroamericanos, lo que pasó Nicaragua. en Venezuela, y todavía hay gente que duda de que eso es un cuento de caminos, de que eso no puede pasar aquí, de que eso no va a suceder. Olvídense. Colombia está en la mira y Colombia sigue en la mira, y tenemos que Por hacer eso la tarea tenemos que ser muy responsables. muy responsables y hacer la tarea muy bien hecha. O de Porque lo ahora se contrario, viene una ahí oposición. estábamos nosotros. Ahora se viene una oposición rastrera,
una oposición dura en Colombia. 7 de agosto, no sé qué pueda pasar. Todo nuevo gobierno tiene dificultades, Sí. y más, diría yo, en este momento, por lo que se está recibiendo una situación interna. Simplemente miremos 3 factores. Miremos el factor de narcotráfico, una situación muy compleja de manejar, Total. porque de ahí se deriva prácticamente todos los males que estamos padeciendo, la inseguridad que se está viendo. De otra parte, una situación económica que no es la mejor, hay unos grandes interrogantes, hay unas medidas que son muy importantes de tomar, y que el nuevo gobierno va a tener que dedicarle buena parte de Sí. su tiempo a eso. Y meter esto en cabeza. Y por otro lado, meterle orden a una serie de cosas que estaban muy desordenadas. Y todo eso tiene que ser dentro de un lapso de 4 años. Y los que hemos pasado por el gobierno sabemos Por eso para cuánto alcanzan 4 años. necesitamos unas vainas como estas. Necesitamos un Congreso firme, en manos de una persona con experiencia y responsable de lo que va a hacer. Porque esto tiene que ser un trabajo coordinado con el legislativo. Eso sí, no le quepa la menor duda. El tema de la justicia, porque está muy burocratizada, hay que hacer una reforma muy a fondo. Mire, de los poderes públicos, los 3 poderes que todos conocemos, el Sí. poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder jurisdiccional o judicial, con el único que no puede funcionar una sociedad si no funciona como debe ser, es con el poder judicial. Usted puede tener un mal ejecutivo, un ejecutivo que funcione, bueno, sabemos cómo es eso, que funcione mal, que no haga su labor. Puede tener un mal legislativo, pero usted no puede tener una sociedad que funcione sin justicia. Y ese es uno de los temas que hay que abocar. O sea que hay muchas labores por hacer. Y yo le decía, yo he pasado por el gobierno, por varios gobiernos varias veces, y arrancando gobierno. Y realmente cuando uno habla de periodos de 4 años, haga las cuentas, es muy fácil. Mire, el primer año se le va al gobierno simple y llanamente en lo que quedó, en manejar lo que comprometió el gobierno anterior y en tratar de entender qué es lo que está pasando y abrir los cajones de los escritorios a ver qué es lo que se encuentra. Tiene 2 años intermedios para poder hacer cosas, y el 4.º año se convierte en un año electoral para el siguiente periodo. Entonces, a la hora de la verdad, desde el punto de vista de tiempo efectivo y real, estamos hablando de 2 años para los problemas que tenemos. Colombia la van a entregar hecha trizas. Yo no conozco las cifras y he visto desde el punto de vista económico, pues obviamente hay un grupo que está recibiendo, que a mi manera de ver yo creo que una de las cosas que indudablemente hay que hacer y tiene que hacer el nuevo gobierno, sin que eso signifique, como lo ha dicho el presidente Duque, ni persecución ni ánimo revanchista, llamado espejo retrovisor. Pero yo sí creo que hay que presentar un corte de cuentas. Al país hay que darle un corte de cuentas y unas cuentas claras. Decir, mire, es muy normal decir esto es lo que se está recibiendo y esto es lo que vamos a tener que arreglar y corregir, además para recoger a la sociedad y a la clase política como apoyo necesario para poder solucionar los problemas del país, porque es que los problemas del país son problemas de todos. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo. Cuando no se hace, tenemos un ejemplo muy reciente. En la Argentina, después de también 12 o 14 años del gobierno Kirchner, el nuevo gobierno en la Argentina optó por no presentar unas cuentas claras, un corte de cuentas de qué era lo que estaba recibiendo, y el gobierno de Macri, 2 años después, pues se vio en calzas prietas, se ha visto en calzas prietas, porque ha tenido que salir a dar explicaciones de por qué no ha podido solucionar ciertas cosas cuando no se le informó realmente al país qué era lo que se estaba recibiendo. Le faltó eso. Hubiera sido muy distinto si se hubiera dicho, porque entonces se comprende cuánto tiempo puede tomar y qué nivel de esfuerzo hay que hacer para poder solucionar los problemas que se están recibiendo. Luego yo creo que desde el punto de vista real, y no hay ninguna otra consideración, Sí. hay que hacer un corte de cuenta e informarle al país qué es lo que se está recibiendo. Doctor Alberto Erlesinger, qué magistral exposición nos ha dado hoy. Con el mayor gusto, eso es puro sentido común. Pero en manos de un maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a usted.